Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Primero que todo, quiero aprovechar este espacio para darles un fraternal saludo, para enviarles, para enviarles unas cuantas palabras de fuerza y de fortaleza ante la situación que en estos momentos todos nosotros estamos viviendo. Hay que señalar, por ejemplo, que son justas las medidas y adecuadas las medidas que nuestro gobierno nacional está implementando, pues es preocupante la situación en gran parte del territorio de América Latina, pero también en el mundo entero. Por esa razón se dice que estamos enfrentando una pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama el dinero. Entonces vamos a enfocar las diapositivas. Bueno, de alguna manera nuestra vida económica, también nuestra vida cotidiana, está hasta cierto grado determinada por el dinero. Por ejemplo, a través del dinero nosotros adquirimos bienes y adquirimos servicios. Vamos al cine, podemos almorzar, podemos ir a comer, podemos comprar nuestra ropa. En eso se reduce, por ejemplo, lo que son los bienes y servicios. Pero también en algunos momentos nos hemos hecho la pregunta de, bueno, en realidad, ¿qué es el dinero? El dinero, primero que todo, nosotros debemos entender que es simplemente un papel, es simplemente una moneda de metal. Pero en este caso, la importancia del dinero es el peso simbólico y el sentido que nosotros le damos. Y cuando hablo de nosotros, no es una sola persona o unas 200 personas o 100 personas, sino una nación, una sociedad o un planeta entero. ¿Listo? A esa parte se reduce la importancia del dinero. Entonces, lo primero que vamos a realizar para entender el concepto de dinero es señalar que el dinero tiene un origen o una etimología. Cuando hablo de etimología, estoy haciendo referencia al origen de la palabra dinero. Entonces, el dinero es una palabra que designa una moneda usada en la España medieval. Hay que tener en cuenta que la Edad Media fue una época que duró 1000 años, más exactamente entre el año 300 y 1300 después de Cristo y 1300 más o menos. En aquella época el sistema económico que existía era el feudalismo, es decir, se privilegiaba el poder de la tierra. La tierra constituía una gran riqueza. Habían, por ejemplo, señores feudales, existían siervos, existían campesinos, y era una época en donde dominaba la Iglesia Católica. Esta época, digámoslo así, fue una época de transición en la medida que es la que sigue después del derrumbe del Imperio Romano. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos de denarius, del latín denarius, estamos haciendo referencia a que esta es una moneda cuyo valor inicial era de 10 haces. 10 haces en este caso quiere decir 10 monedas de bronce, y muchas de esas monedas de bronce pertenecieron al Imperio Romano. Es decir, en la Edad Media, gran parte de esas monedas imperiales de la Roma de aquella época seguían siendo utilizadas. Bueno, otro de los posibles orígenes del término dinero se expresan en que procede del latín dinar, que en este caso hace referencia a un nombre de una moneda árabe que se utilizaba en distintos y diversos países. Estas son monedas chinas y estas son monedas romanas. Ahora, la primera premisa, hay que tener en cuenta que el dinero surge por la expansión
del comercio. Cuando hacemos referencia a la expansión del comercio, estamos mencionando la interrelación económica y social de diferentes sociedades, de diferentes aldeas o de diferentes tribus. Recuerden que estamos en una época de la historia en la que los países actuales no están totalmente delimitados y delineados. Estamos mencionando una época de hace más de 4000 años, en donde incluso Jesucristo no había nacido. Por esa razón, en sus inicios, estas sociedades o civilizaciones antiguas, porque estamos haciendo referencia a las primeras civilizaciones de la humanidad, llegaron a un acuerdo y se dedicaron a identificar objetos comunes para así facilitar el intercambio y poder contabilizar el valor de las cosas. Es decir, se utilizaron muchos objetos naturales como el cereal. Por ejemplo, en determinadas sociedades, o mejor dicho, sus integrantes se pusieron o se colocaron de acuerdo y decidieron que el trigo o los cereales, el alforfón, el alforfón iba a ser utilizado para realizar toda clase de intercambios. En este caso no se trata de un trueque, porque el trueque hace referencia a que se cambian distintas cosas, sino que era solamente una. En este caso, los cereales. La imagen que nosotros vemos acá denota la importancia de los cereales para el antiguo imperio romano. Esta es una estatua de la diosa Cere, dios de los cereales. Otro ejemplo de dinero o de pago de moneda, la sal. En la antigua Roma, muchos de sus funcionarios o de sus emperadores llegaron a pagar con sal a sus soldados, a sus funcionarios. En este caso, hay que tener en cuenta que la sal era un elemento de vital importancia. Entonces, gran parte de los integrantes de ese imperio romano le otorgaban mucha importancia a este elemento natural. Le otorgaron muchísima importancia. Por ejemplo, la sal servía para la conservación de los alimentos. Usualmente esa sal empezó siendo intercambiada en lugares desérticos, en lugares calurosos, como en el caso de África y de Asia. Y luego esta costumbre se fue, digámoslo así, moviéndose poco a poco hacia otros continentes. Otro ejemplo de pago fueron las conchas de mar. Estas fueron utilizadas en grandes zonas de África, de Asia, India, China, islas del Pacífico. Entonces, como ya lo habíamos dicho con anterioridad, distintas sociedades de estas zonas geográficas se pusieron de acuerdo o se colocaron de acuerdo para decir que efectivamente las conchas de mar tenían un determinado valor, iban a servir para medir, iban a servir para darle un valor económico a las cosas. Ganado o pieles de animales también fue otra forma de pago. Nuevamente aquí se aplica la anterior premisa, se dejó un vasto sector de la sociedad o muchísimas personas le otorgaron mucho poder a estas pieles y por esa razón empezaron a intercambiar bienes a través del pago de estas.